Yes. Soy mi dedo oriental. Bueno, No puedes. asumo que sí. Voy a sentarse uno de ustedes y me va pasando acá. Por favor. Sí, se El escucha. tema que primero hoy es pancreatitis aguda, es un tema que es bastante extenso y complejo en realidad porque hay distintas etiologías de pancreatitis y los pacientes pueden evolucionar desde una pancreatitis aguda leve que tienen un manejo en medicina interna o junto con el equipo de cirugía, o pueden incluso tener altos niveles de mortalidad y ingresar a unidades de terapia intensiva y tener complicaciones a muy largo plazo. ¿Tá? Esta es la guía de la Sociedad Europea de Gastroenterología, que es de ahora de febrero de 2026, y en ella es donde vamos a basarnos en la mayoría de las recomendaciones, y van a ver que hay cosas que nosotros hacemos en la práctica clínica que no están tan alineadas con lo que describe la guía, pero bueno, son cosas que nosotros tendríamos que empezar a modificar. La pancreatitis aguda es una inflamación del... ¿Por qué no va? Ahí va. Es una inflamación aguda del páncreas que es de diversa etiología. ¿Tá? ¿Te acuerdas más o menos cuál es la función del páncreas? ¿Qué partes tiene? No. Una función del páncreas. Disculpe, En medio de la clase. ¿en qué estamos? Sí, el páncreas tiene componente exocrino, exacto, que es el que va a sintetizar la mayoría de la sinógeno, que son enzimas que van a intentar después romper los enlaces peptídicos para la digestión de proteínas y aminoácidos en el intestino. Y después tiene una parte endocrina, que es la que más conoce capaz, que es por la síntesis de la insulina y el glucagón y del péptido C pancreático. La mayoría de los casos, como yo les decía, de pancreatitis, va a ser una inflamación leve autolimitada del páncreas. O sea, el paciente está en cuidados moderados, capaz no come 1 o 2 días y empieza progresivamente a iniciar una dieta blanda, el páncreas se desinflama y puede continuar su vida normal. Obviamente dependiendo de la etiología que sea de la pancreatitis. Pero hasta 1/3 de estos casos de pancreatitis van a desarrollar disfunción orgánica múltiple y van a desarrollar necrosis pancreática, que es el principal marcador de desarrollo de gravedad. En cuanto a los criterios diagnósticos, esto ya se acuerdan seguramente, es dolor abdominal epigástrico, habitualmente asociado a la ingesta de colecistoquinéticos o en banda, y elevación de la amilasa sérica o de la lipasa sérica, que nosotros acá no tenemos para dosificar, más de 3 veces el valor normal. Y una imagen con hallazgos característicos, o sea, esos son los 3 criterios. Con 2 de los 3 criterios ya tenemos diagnóstico. Imagen con hallazgos característicos, ¿qué puede ser? Una ecografía de abdomen, una tomografía de abdomen o una resonancia o una ecografía de resonancia. Generalmente no son indicadas de inicio para realizar el diagnóstico, o sea, pacientes que nosotros tenemos con sospecha de pancreatitis aguda, se viene dolor abdominal, náuseas, vómitos, elevación de la amilasa, yo no estoy obligado a solicitar una tomografía de abdomen de entrada o una ecografía de entrada para que me describa el páncreas. Sí estoy obligado a pesquisar la etiología. Capaz le pido la ecografía para ver si tiene dilatación de la vía biliar y si tiene paranquitis, por ejemplo. Pero la imagen de entrada no es un criterio diagnóstico necesario. Recuerden que la amilasa, que es lo único que vamos a tener nosotros, tiene una elevación a las 6 horas desde el inicio de la infuria cinar pancreática y tiene un pico a las 48 horas y está elevada más o menos 5 a 7 días. Y la lipasa empieza antes y tiene una elevación más duradera. O sea, en pacientes que tienen cuadros más arrastrados, si queda la duda diagnóstica de si es una pancreatitis, capaz es más indicado pedir una lipasa que se tiene que derivar a otro laboratorio. ¿No tenemos directamente o sale para No hay acá. el hospital? En nuestro hospital no. Ah, Creo que pero igual sí. sí, en privado, me parece. Creo que en el clínicas, incluso no, que es el otro lugar donde voy, no hay. De la etiología, hay que hacer una evaluación de la etiología, obviamente como en todos los pacientes, evaluar hábitos tóxicos y la medicación que está recibiendo el paciente. Hay algunas medicaciones que pueden generar pancreatitis, hay algunas drogas o algunos tóxicos que pueden generar pancreatitis, como por ejemplo la cocaína, entonces hay que estar atento a eso. El examen físico y la paraclínica, pedir un hepatograma para evaluar cómo está la función hepática y si tiene coexistencia o no de colangitis en este paciente, que va a tener un patrón colistásico en el hepatograma. Evaluar los triglicéridos, si son mayores a 1000, pueden ser una causa de pancreatitis aguda, y la hipercalcemia. La ecografía abdominal, como les decía yo, en primeras 24 o 48 horas del ingreso, para evaluar la etiología de la pancreatitis. Si no encuentro la causa,
hay que repetir estos exámenes si la sospecha clínica es fundada, ¿no? No voy a repetir si tiene una gastroenterocolitis, empezó con diarrea. Y yo pienso que este paciente tiene una pancreatitis. ¿Tiene algún criterio diagnóstico que me queda la duda? En 48 horas le pido toda la batería de exámenes de nuevo para evaluar si realmente tiene pancreatitis y encontrar la causa de esto. ¿Ah? Quiero que les fui poniendo, les voy a dejar la presentación, pero en casi todas las diapositivas está el tip grado de recomendación que utilizo la guía para definir esos criterios. Causas. La mayor causa es la litiasis biliar. Este es un estudio que se hizo en 2017 en Uruguay, controlaron creo que 300 pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. La mayoría de nuestros pacientes en Uruguay fueron litiásicas, seguida de la etiología alcohólica y después otras causas, post-ERCP, tóxicas, como por ejemplo por el consumo de cocaína. Y en el mundo más o menos es lo mismo, 42% de litiasis biliar, 21% de consumo de alcohol, idiopática, que son las que no se pueden después de un estudio avesado, digamos, con resonancia, topografía de abdomen, uno no puede encontrar bien la causa y un menor porcentaje de pancreatitis hipertrigliceridémica. ¿Dudas hasta ahora? Hablo medio rápido, pero me paran cualquier cosa. En cuanto a la clasificación de severidad, que esto es lo que más te importa para definir un poco cómo va a seguir este paciente, si va a ingresar a cuidados moderados, si se va a poder ir a la casa, a una internación domiciliaria, si es un paciente que va a ingresar a terapia intensiva. La severidad de los pacientes que tienen pancreatitis aguda se tiene que evaluar con la presencia o no de disfunciones orgánicas. ¿Qué disfunciones, por ejemplo, conocen ustedes? Alteración de la función renal. Alteración de la función renal, perfecto. ¿Qué otra disfunción? Función hepática, que habitualmente termina siendo una disfunción primaria, ¿no? Porque si es una etiología biliar y tiene colangitis, por ejemplo, va a tener un patrón colestásico y no vamos a ver si es por la propia enfermedad o si es una disfunción sobreagregada. Hematológico, respiratorio. La ketopenia, alteraciones respiratorias, ¿no? Con síndrome de distrés respiratorio, por ejemplo, coagulopatía, la ketopenia, ya les dije, creo. Disfunción neurológica de esos pacientes que son jóvenes de repente y están confusos con excitación psicomotriz y tienen un cuadro infeccioso, eso se le puede adjudicar a que es una disfunción séptica, ¿ah? Y eso nos tiene que abrir los ojos para ingresar a ese paciente o referir a ese paciente a medicina intensiva. Hay varios sistemas para la clasificación o la clasificación según severidad de la pancreatitis aguda que ahora vamos a revisar. Y los criterios de severidad van a depender si las defunciones son transitorias, o sea que duran menos de 48 horas, entonces es moderada, o si dura más de 48 horas, ¿escribieron algo ahí? No. Si dura más de 48 horas, va a ser severa. Y después tenemos que evaluar si hay complicaciones locales, como correcciones necróticas, infectadas o lo que sea, o complicaciones sistémicas, que son las disfunciones que me mencionaron ustedes. Pasan más bien. Bien, esta es una comparación, capaz cuando estudiaron para cirugía el año pasado, la clasificación de Atlanta es la que más se utiliza, y después está la basada en determinantes. Que ahí la guía lo que hace es comparar a las dos y te dice siempre que no hay una que sea superior que otra. O sea, si uno quiere usar Atlanta y no quiere usar la basada en determinantes, lo puede hacer, pero tiene que prestar atención en qué cosas faltan en cada una de las clasificaciones. La Atlanta la clasifica en leve, moderada y severa, la basada en determinantes en leve, moderada y severa, y pancreatitis crítica, que la pancreatitis crítica es un tipo de pancreatitis que tiene alta mortalidad, que es una pancreatitis que es severa y que además tiene fallas orgánicas asociadas a una infección o una necrosis infectada. ¿Ah? Ese es el concepto de pancreatitis crítica. Esos pacientes seguro van a tener que ir a terapia intensiva. Después, basada en la duración de las disfunciones, lo que les decía yo, menos de 48 horas va a ser moderada, más de 48 horas o disfunciones persistentes van a ser una pancreatitis severa, y en criterios de severidad, que es eso que les mencioné recién. Pero recuerden eso, que la crítica está solamente en la clasificación basada por determinantes y que requiere disfunciones orgánicas persistentes que duren más allá de 48 horas y además una necrosis infectada. Esto es lo que les decía yo, que los scores tienen resultados similares con el ingreso a UCI, intervenciones quirúrgicas, mortalidad de estadio hospitalario, o sea, elijan el que les parezca más fácil. Esto obviamente nadie no capaz la gente lo sabe, no soy macho,
Esto es de tener en el celular el score y mirarlo, no solo tienen que aprender, como no hay que aprender ningún score, salvo el Glasgow o alguno medio así. Pero los scores son para mirarlos y eso es lo que te facilita en la práctica clínica. La disfunción orgánica es lo que le decía yo, pancreatitis aguda grave, cuando la disfunción orgánica múltiple es persistente. Y los pacientes con disfunción orgánica múltiple persistente y necrosis infectada son los que tienen mayor mortalidad y que van a tener que ingresar a terapia intensiva. ¿No? Y ahora me preguntarán ustedes cómo evalúo yo las disfunciones, porque así como nosotros lo charlamos acá, dijimos plaquetopenia, alteración del estado mental, disfunción pulmonar, que es media difícil de definir en los pacientes, hay varios scores, como el SOFA, Marshall, el score de VISA, otros scores que utilizan un sistema de puntuación que evalúa según el grado de falla orgánica que tenga el paciente, le determina algunos puntos. Este es el SOFA, que es el que se utiliza para la sepsis, que es el que ven ustedes habitualmente, que evalúa la respiración, las plaquetas por coagulopatía, la función hepática, la presión arterial, el Glasgow y la CREA. ¿Tá? Esto también lo tienen en el celular, en alguna aplicación, y lo van puntuando. ¿Tá? Esta tiene una diferencia con algunas otras que, además de tener el PAFI, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y la FiO2 que uno le administra al paciente cuando está en ventilación mecánica, pueden usar también la saturación sobre la FiO2 para pacientes que no están en ventilación mecánica. ¿Ah? Las plaquetas, como ven, el grado de disfunción que ustedes decían, ¿no? Que tiene un paciente con 55.000 plaquetas, eso es disfunción severa. Sin 3 puntos puntúan en el SOFA, ojo. Eh, para, para definición de disfunción séptica, menor a 150 o a 100 plaquetas. El hígado pierde un poco de valor acá, porque si uno piensa que la pancreatitis aguda es biliar, va a tener las bilirrubinas muy elevadas y no van a ser por disfunción, pero si es por otra causa, si es hipertrigliceridémica o yo qué sé, por hipercalcemia, va a tener elevaciones también. La presión arterial, esto es importante, 0 es 70, 1 es menos de 70, pero ¿se acuerdan que para la definición de shock séptico necesitamos menos de cuánto? No, menor de 60. De 60 a 65 milímetros de mercurio. Así que esos pacientes también puntúan bastantes puntos. O el uso de vasopresores a diferentes dosis. Dopamina, que no usamos nosotros más, dobutamina a cualquier dosis, pero el de elección en los pacientes que uno tiene sospecha de infección y shock séptico va a ser la noradrenalina. ¿Tá? Alteraciones de la función renal con las diferentes escalas y la escala de coma de Claude. Les expliqué todo en el SOFA 1. El año pasado se publicó el estudio, es un estudio aleatorizado que hizo una validación del score SOFA 2, que agrega algunas cosas que es como alteraciones previas que pueda tener el paciente. O sea, un paciente que ya tenía injuria renal, le agrega una categoría. Un paciente que ya tenía enfermedad cardiovascular, pero eso es para que lo vean nomás. Este es el score de Marshall, que es otro score para valorar disfunción orgánica múltiple. Y este es el de VISAP, que es uno de los más utilizados para la valoración de la severidad de la pancreatitis aguda. Es nitrógeno ureico, que acá les puso la IA, les puso cuánto es de ASO más o menos, que es 53 miligramos por decilitro, alteración del estado mental, presencia de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es. ¿Se acuerdan cuando nos daban las clases que cuando apareció todo lo del SOFA y eso decían, esto del SIRS ya no se usa más, no sé si lo escucharon alguna vez, el SIRS volvió y hay un score nuevo que se llama NEWS2 que incluye muchos elementos del SIRS para sospecha de sepsis y de shock séptico, así que traigan el SIRS de nuevo en su cabeza. ¿Ah? La edad mayor a 60 años y el derrame pleural izquierdo es un elemento de severidad también. Los pacientes que tienen un score muy elevado, en realidad puntúa 5 es el máximo, tienen 20% de mortalidad por este score. ¿Ah? Y nosotros dijimos que en las primeras 48 horas deberíamos hacerle una imagen a nuestro paciente, ¿no? Ecografía para evaluar la etiología y a las 48 horas hacer una tomografía de abdomen, ¿no? Una tomografía de abdomen con contraste. Y hay algunos scores que capaz se acuerdan, los criterios de Baltazar o el índice de severidad tomográfico, que son scores que evalúan la cantidad de inflamación que tiene ese páncreas y los tejidos peripancreáticos
y la cantidad de necrosis y si tienen colecciones o no. Obviamente, el aumento de tamaño del páncreas o tener colecciones pancreáticas o extrapancreáticas o gas retroperitoneal le pone gravedad a ese paciente. Entonces el índice de Baltasar o el criterio de Baltasar va a ser mayor. Y este score se puede sumar al score que puntúa la cantidad de necrosis, que esto tienen que tener suerte que el imagenólogo se los informe. O si tienen sospecha de necrosis pancreática, solicitar, cuantificar porcentaje de necrosis, porque así pueden utilizar uno de estos scores. Y esto se correlaciona con la mortalidad, con el índice de complicaciones y con la mortalidad. Tienen que hacer la suma del score con el índice de severidad tomográfico y con eso tienen tablitas que relacionan el porcentaje de complicaciones y la mortalidad de estos pacientes. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Bien? ¿Dudas? Complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber en los pacientes que tienen pancreatitis aguda? Vamos a dividir en dos partes. Complicaciones tempranas, que aparecen antes de las 4 semanas, habitualmente si se van a desarrollar, aparecen al final de la segunda semana más o menos, que son las colecciones líquidas agudas y la necrosis pancreática aguda. Estas habitualmente sin infección. Más allá de las 4 semanas, que es el proceso que el cuerpo hace como para encapsular y para contener ese estado de inflamación pancreática, va a ser la necrosis encapsulada y el pseudoquiste pancreático. La necrosis encapsulada es como si tuvieran una cosa, una bola de necrosis que se forma una cápsula y queda ahí. Eso se puede infectar o no. Y el pseudoquiste pancreático es por una lesión de uno de los conductos del páncreas que acumula líquido y queda como una bola una bola de líquido. Ahí les puse dos tomografías de abdomen con contraste. Este es un páncreas, es una pancreatitis edematosa en realidad. Vieron que no tiene colecciones ni nada, es un corte solo. Y en esta tiene un área de necrosis, o sea, un área donde no capta el contraste, que es una necrosis. Esas son pancreatitis agudas, digamos, o sea, no son las típicas después de la segunda semana. Y ahora vamos a hablar un poco de algo que es lo que más asusta y lo que más hace que los médicos utilicen antimicrobianos en estos pacientes que tienen pancreatitis, que es la necrosis pancreática. La necrosis pancreática se puede infectar o no, ¿tá? El 30% más o menos, hasta un 40% desarrollan una infección a partir de ese tejido necrótico que está en el páncreas, ¿tá? ¿Cómo les parece a ustedes que llegan los microorganismos a la necrosis pancreática? ¿De dónde viene? De la vía aérea, de la sangre, del abdomen, del intestino. Hematógena, o no creo que sea por vía retrógrada, puede ser, de vía entérica. Ahí va. Lo más frecuente es la translocación bacteriana a partir del intestino. ¿Tá? Entonces, cuando uno le pone antibióticos precozmente a los pacientes cuando no tienen indicación, es más probable que transloquen. Cuanto más grave esté el paciente, más probabilidad de translocar. Translocar es que pasen componentes bacterianos que están en la luz intestinal o reactantes inflamatorios de la luz intestinal hacia la circulación entérica y la sangre. Y eso va a pasar por el páncreas y va a infectar a estas colecciones no, a estas áreas de necrosis. Habitualmente la infección es tardía, siempre a partir de la segunda semana, nunca en la primera semana. O sea, la mayoría de las disfunciones que tienen los pacientes con pancreatitis aguda grave en la primera semana es por mecanismos inflamatorios de la propia injuria pancreática. La interleuquina 1, el TNF-alfa, todo eso puede generar disfunción orgánica múltiple sin que haya infección. Es un modelo de disfunción orgánica múltiple no séptica. ¿Podemos utilizar un score de sepsis para evaluar las disfunciones? Sí podemos, pero no quiere decir que ese paciente tenga sepsis. Para tener sepsis tengo que tener una infección demostrada. O sea, esto es una disfunción orgánica múltiple de etiología no séptica. Esto que estamos hablando ahora sí habla de infección, ¿no? Más allá de la segunda semana, fiebre, leucocitosis o leucopenia, elementos de difusión, procalcitonina elevada, PCR muy elevada, y si le hago una tomografía y tiene aire en la necrosis esa que tenía o tiene una colección gigante asociada a la necrosis, seguramente tenga una infección. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no, los cirujanos. ¿Qué tienen que hacer los cirujanos? Habitualmente no se operan, o sea, no se hace una laparotomía, digamos, para llegar a la necrosis. Se intentan hacer procedimientos mínimamente invasivos
donde yo evite o intente evitar contaminar más ese sector que está infectado, digamos. ¿Qué se puede hacer? Punción, aspiración con aguja fina, guiado por tomografías para obtener una muestra y le puedo dejar un drenaje para que eso drene hacia el exterior. ¿Ah? ¿Qué le tengo que pedir al cirujano cuando o ustedes, no sé, van de ayudantes a blog y tienen que hacer el pedido para el laboratorio de microbiología? ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? ¿Qué anotan ustedes en los pedidos de microbiología? ¿O no anotan nada? Motivo. Bien. Que incluye el examen directo, ¿no? Que el microbiólogo va a hacer una tinción de Gram y va a mirar si hay reacción inflamatoria o no. Capaz pinchó un pedazo de páncreas que no tenía ninguna reacción inflamatoria y no voy a rescatar nada. Si el microbiólogo mira y ve que el campo está lleno de polimorfonucleares y hay bacilos gram negativos, por ejemplo, dice, bueno, acá hay un sitio de una infección y no se crece el Escherichia coli, pues, ¿está? Y los cultivos tienen que ser aerobios, anaerobios y paraobos, cuando uno funciona ahí. Y otra cosa importante que nosotros tenemos en el hospital y lo usamos bastante es la procalcitonina. Valores menores a 3,8 nanogramos por mililitro tienen un valor predictivo muy importante para descartar infección, o sea, para descartar necrosis pancreática infectada. Así que es algo que le pueden pedir a los pacientes cuando tienen esa sospecha. Y ahora lo que más me gusta, ¿qué pacientes tienen que ir a terapia intensiva? Obviamente, los que tienen disfunciones, como ese paciente disfunción, y que no responden a la reanimación inicial. Eso seguro tiene que ingresar. Infección pancreática con compromiso sistémico, obviamente, o disfunciones que sean persistentes, que duren más de 48 horas, seguro tienen que empezar, tienen que estar en un lugar monitorizado, donde haya un médico a las 24 horas, un enfermero para ese paciente, un monitor multiparamétrico, no puede estar en la sala ahí tirado, mañana lo vengo a ver, y los ingresos a cuidados intermedios son pacientes que pueden llegar a estar muy graves o que pueden tener una pancreatitis grave por el score de Visar que es mayor a 3, que tienen inflamación persistente, esos pacientes que están medio taquicárdicos, polimnéicos, que tienen registros febriles ahí medio aislados, que capaz están en los primeros 5 días o 3 días de la pancreatitis y hacen fiebre, y no es que estén infectados, es un elemento de inflamación sistémica, es por los mediadores que salen de ahí del proceso que está pasando en el páncreas. Disfunciones aisladas, o sea, capaz tiene solo una plaquetopenia o tiene solo una injuria renal y responde ahí más o menos al manejo inicial, también pueden ser los cuidados intermedios para que uno lo mire, o elementos tempranos de hipertensión intraabdominal, pero eso tiene que tener medición de presión intraabdominal o un paciente que tiene dolor abdominal, que tiene muchos vómitos, hiperistante todo el tiempo, eso también es un criterio de ingresarlo a cuidados intermedios al menos para que yo lo ande vigilando. Sí. Volvemos a lo de las disfunciones. Disfunciones en fase temprana, menor a 2 semanas, modelo de disfunción orgánica no infecciosa. Habitualmente no hay bacterias en esta etapa. Y es por los mediadores inflamatorios. Las células de los acinos y los islotes de Langerhans que están muriendo, sueltan interleuquina, TNF-alfa, o sea, muchas cosas tóxicas, digamos, y el cuerpo lo interpreta como que está sufriendo un ataque, una infección, digamos, pero es un modelo no infeccioso al inicio. Después, capaz, estaba medio páncreas necrosado y a partir de la segunda semana el intestino traslocó bacterias y se infectó eso. Y ahí sí puede tener una sepsis pancreática y el paciente va a tener disfunciones de etiología séptica. ¿Cómo manejamos el inicio de la pancreatitis? Siempre la reposición tiene que ser con suero Richter lactato, tiene propiedades antiinflamatorias, reduce el riesgo de injuria renal, reduce el riesgo de acidosis metabólica y hiperfluorémica. La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos debemos reponerlos con suero Richter lactato. Es el que tiene los iones más similares al plasma, digamos. Salvo los neuroclínicos, que tienen que recibir suero fisiológico porque hay que optimizar la natremia para prevenir el edema cerebral. El suero Richter tiene 130 milicovalentes de sodio y el suero fisiológico 154 milicovalentes. Acuérdense, pacientes neurocríticos, ACV, no sé, lo que sea, nunca suero Richter lactato, siempre suero fisiológico. Y al revés, le ponen Richter. Esta es la tasa de infusión recomendada, que tal no importa.
Y este es el bolo inicial. Cuando llega el paciente de tipo tenso, tiene muchos vómitos, tiene muchas pérdidas extrarrenales o pérdidas digestivas, 10 mililitros kilo en 2 horas, indicado en pacientes que tienen signos de hipovolemia. Hace 3 días que están vomitando, tienen la lengua seca, están deshidratados, le pueden hacer esa tasa de fluidos. Manejo terapéutico general, analgesia es lo más importante. ¿Tá? Pueden utilizar más o menos lo que quieran. Hay que tener cuidado con la infusión de fentanilo, que el fentanilo disminuye la compliance de la pared muscular abdominal, entonces hace que la pared muscular quede un poco más rígida y eso aumenta la presión intraabdominal y puede generar disfunción orgánica por eso. La panza tiene que estar como suelta, digamos, el páncreas tiene que tener espacio. Y los pacientes con pancreatitis moderada severa tienen un riesgo aumentado de trombosis, como todos los pacientes que tienen inflamación sistémica o los que están hospitalizados. Entonces, siempre hay que ponerles heparina de bajo peso molecular a dosis de tromboprofilaxis. El tratamiento de la etiología, si es pancreatitis aguda biliar, no se recomienda la IRCP rutina, salvo que el paciente tenga ocupación de la vía biliar principal, ¿no? Yo no que de gravedad eso porque tiene una colangitis concomitante, por ejemplo. Y en los pacientes que tienen pancreatitis hipertrigliceridémica, les dejé el tratamiento ahí, es muy infrecuente, no lo hagan nunca y ingresan a la terapia intensiva siempre. Y el tratamiento es con plasmaféresis o con glucosa e insulina, por ejemplo. Los antibióticos es un tema que es muy importante y a mí me obsesiona. Los pacientes que tienen indicación de tener tratamiento antibiótico en la pancreatitis son los que tienen pancreatitis necrotizante con infección confirmada o sospechada, alta sospecha. O sea, ¿qué pacientes van a ser? Los de la primera semana, seguro que no. Los que son más allá de la segunda semana, que están con fiebre, disfunción orgánica múltiple, que yo le hago una tomografía, tiene una colección, tiene aire en la colección, digo, está infectado. ¿Lo tengo que pinchar? Sí. ¿Le tengo que poner antibióticos? También. ¿Ah? Si es un paciente que está en las primeras 2 semanas y tiene una pancreatitis ahí común y corriente, seguro no le tengo que indicar antibióticos. Otra cosa es el paciente tuyo que tiene colangitis. Ese sí tiene indicación del tratamiento antimicrobiano. ¿Ah? El tratamiento siempre se debe aplicar en un marco de optimización de antimicrobianos, según la ecología del hospital en el que estoy trabajando. Tienen que prestar atención en que penetre bien en el páncreas, en los tejidos peripancreáticos, ¿tá? Ver los patrones de resistencia local en nuestro hospital. Ahora hay un brote de NDM, entonces hay que tener cuidado con eso también. Si el paciente tiene factores de riesgo, si está hospitalizado, si recibió microbianos en los últimos 3 meses, si tiene alguna comorbilidad que lo haga más susceptible a infecciones por agentes multiresistentes, y no utilizar el uso profiláctico en pancreatitis necrotizante. Que tenga necrosis no quiere decir que le ponga antibiótico. Si tiene necrosis y sospecho infección o tiene una colección en esa necrosis, ahí sí. ¿Ah? Esta me quedó para atrás en realidad. Esto es sobre la procalcitonina, es un ensayo clínico aleatorizado que fue de un centro solo, no recuerdo dónde fue, en pacientes con pancreatitis aguda. Ellos lo que hicieron fue intervención guiada con el uso de antibióticos según el grado de el nivel de procalcitonina que tenían. Determinaban en pacientes con pancreatitis aguda procalcitonina en diferentes días, el día 0, el 4, el 7 y después semanal. Y tenían un umbral para usar, o sea, para iniciar o para suspender los antimicrobianos según el grado de la procalcitonina. Si era mayor a 1, le iniciaban, y si era menor a 1, le suspendían o no iniciaban. ¿Ah? Obviamente, siempre pacientes que tenían indicación, no a todas las mascarillas. Y con eso pudieron reducir el uso de antibióticos hasta un 45% versus el 63% en el grupo de cuidado usual. Y no hubo diferencia en el riesgo de infecciones más severas o en los eventos de mortalidad. Así que a veces, y en pacientes seleccionados, guiar la utilización de antimicrobianos según la procalcitonina puede ser adecuado. Eso hay que tenerlo muy pensado, no se tiene que sentar, ver bien la indicación del antibiótico, ver si yo le puedo pedir procalcitonina seguido, digamos, 3 veces por semana, ver si tiene alguna otra cosa que puede elevar la procalcitonina, como por ejemplo la injuria renal. Si ustedes le sacan una proca al paciente que, no sé, viene con una gripe y tiene injuria renal severa, o
tiene una infección y tiene injuria renal, la procalcitonina demora más tiempo en bajar que en los pacientes que no tienen injuria renal, así que con eso tienen que tener cuidado. ¿Ah? Esto lo conocen, sí, el flujograma que es el programa de optimización de antimicrobianos del Hospital de Clínicas, que se adapta más o menos a lo que nosotros tenemos en la vuelta. ¿Tá? No lo tienen que usar sin pensar el microorganismo, sin pensar el antibiótico, sin pensar en el paciente en el que estoy viendo en este momento, ¿tá? Y obviamente si tienen el antibiograma del laboratorio, adecuar la terapéutica del antibiograma, ¿no? Porque hay algunos planes antibióticos que para este hospital capaz son demasiado, que para clínicas está bien utilizarlos, ¿tá? Los pros tienen que ser institucionales. Y acá les divide, lo mismo que les decía yo, el tiempo en una semana o más de una semana. Menor una semana, no utilizar antibióticos si no tiene colangitis y si tiene alguna otra etiología. Si la etiología es biliar y tiene colangitis y tiene elementos de obstrucción biliar, en realidad, bueno, la definición de colangitis, ¿no? Ampicilina, surlactam y un aminoglucósido como gentamicina, que es con lo que debería estar el paciente de ustedes. Y si es mayor a una semana la evolución, yo diría mayor a 2 semanas, ¿tá? Que acá lo ponen una semana, pero acá te ponen después primeras 2 semanas, porque acuérdense que antes de las 2 semanas es excepcional la infección en la pancreatitis. Ahí tengo que pensar en antibióticos que penetren bien en el páncreas y que cubran la flora entérica, los bacilos gram negativos aerobios y anaerobios y otras cosas. Piperacilina, tazobactam y un aminoglucósido como amicacina está bien. Si no, puedo utilizar una cefalosporina de tercera generación, como bueno, Perfecto. ceftriaxona o ceftazidime, por ejemplo, que tiene efectos antipseudogmónicos, aunque pseudomonas es muy frecuente en el abdomen, y un aminoglucósido, ¿está? Y después, si el paciente tiene algún otro factor de riesgo para tener microorganismos multiresistentes, escalar un poco a carbapenémicos que tienen buena penetrancia en el abdomen, ¿está? Pero esto, acuérdense, más allá de la segunda semana, pacientes que tienen sospecha muy fuerte o infección confirmada de las colecciones pancreáticas, ¿no? Ahí les puse lo mismo. Piperosamica, cefalosporinas de tercera más amicacina, carbapenémicos y en colangitis aguda ampicilina surlactam y el control del foco quirúrgico, ya sea por drenaje percutáneo o en valoración con los cirujanos a ver qué es lo más adecuado. ¿Cómo? Bien. ¿Dudas de los antibióticos? ¿Del ingreso a terapia intensiva? Bien. ¿Del ingreso a terapia intensiva? 55.000 plaquetas. Y eso. La pregunta es, ¿ya empezaron? No, estaba hipertensa todavía, ¿no? Lo bueno, me dijo todavía hipertensa. Nutrición. Este es un tema muy amplio, muy amplio. Yo les puse 2 diapositivas nomás, porque la nutrición en pancreatitis hay millones de papers. Les puse cosas que pueden utilizar en la práctica diaria. ¿Ah? No sé, en realidad en el curso ahora de cirugía del año pasado, ¿qué les decían ustedes en la pancreatitis leve, moderada? ¿Qué hacer con la vía oral? ¿Suspender 5 días? ¿Dejar al paciente sin comer? No. Ir viendo la tolerancia del paciente. Ahí va. Perfecto. Primero, si se suspende el primer día que consulta de emergencia, vale, y le mandando líquido hasta ir aumentando dieta blanda Ahí va. y después dieta gástrica o protección hepática. Bien, la guía no está muy de acuerdo con eso también. No. Antes se decía 5 días suspensión de la vía oral, líquidos, agua, listo, el paciente moría de hambre. Claro, ahora estamos en ese pasando a dieta blanda, un purecito, una cremita, cosas así. La guía te dice que el paciente que 24 o 48 horas después del inicio de la pancreatitis leve, si tolera la vía oral, hay que darle dieta. O sea, que coma. O sea, obvio que no coma, no soy un chivito, ¿no? Pero puré, cosas, esas cosas sí. Tampoco tiene que estar dieta líquida y después dieta sólida. No tiene que haber ese avance progresivo. Si es un caso leve y el paciente tolera la vía oral, dieta de UL. ¿Ah? Pancreatitis leve sin disfunción ninguna, ¿no? Claro, pero vos probás la tolerancia con líquido. Bueno, ellos te dicen líquidos o puede ser dieta blanda, por ejemplo.
Claro, inicio inmediato con dieta blanda o sólida, pero ahí no va a tolerancia ya con dieta blanda. Sí. Ah, La guía te lo pone así. ah, No es lo que hacemos acá, sí. pero la guía esta, la que tiene un nivel de evidencia, es La eso. gente dice que sí, náuseas, vómito, cortas todo. Exacto. Ahora vamos a hablar de eso. Indicaciones de suspender. Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad. O sea, viene de 6 ensayos clínicos aleatorizados y 2 metaanálisis. O sea, esta es la evidencia que hay que usar. Eh, nutrición precoz sin incremento de los eventos gastrointestinales. Y después, en aquellos pacientes que no toleran la vía oral o que requieren la nutrición enteral por sonda nasogástrica es preferible frente a otras cosas si el paciente no puede comer. No sé si come y tiene náuseas, pero si yo le pongo nutrición por sonda nasogástrica y el paciente lo tolera, es lo que está adecuado. ¿Tá? La sonda nasoyeyunal, ¿por qué se les ocurre que podríamos utilizarla? Porque te saltás el esfínter, o sea, la salida del duelo. Exacto, eso tiene un beneficio teórico y muchos años se ha utilizado eso, pero se vio que no hay diferencias entre utilizar dieta gástrica y dieta postpilórica, que es la sonda nasoyeyunal. ¿Tá? Puede incluso tener más complicaciones por el acceso, porque es difícil de colocar, porque a veces el endoscopista cuando le coloca la sonda se la trae de nuevo cuando va sacando el endoscopio, entonces no hay diferencias entre enteral y nasoyeyunal. Enteral es mejor, o sea, sonda nasogástrica al estómago. Eh, y parenteral es administración de la dieta, digamos, por una vía intravenosa, ¿no? Ya sea periférica o acceso venoso central. Que eso lo que nosotros administramos son pedacitos de proteínas de los aminoácidos, por ejemplo, lípidos ya procesados, que van directo a la circulación sistémica y tienen el mismo efecto nutricional. ¿Tá? Pero siempre que yo pueda utilizar la nutrición vía oral o enteral por sonda nasogástrica, eso va a estar mejor que un acceso nasoyunal o que un acceso parenteral. ¿Tá? Siempre hay que intentar nutrir a los pacientes por la boca o con una sonda nasogástrica. En pancreatitis aguda grave también se prefiere la nutrición enteral en los primeros 3 días de inicio frente a la nutrición parenteral. Eso es un ensayo, es un resumen de un ensayo clínico aleatorizado. La parenteral total, o sea que el paciente reciba todas las calorías, las proteínas, los lípidos, lo que sea, solamente por vía parenteral aumenta el riesgo de infección de las colecciones, de disfunción orgánica múltiple y mortalidad. Y la alimentación por sonda nasogástrica de inicio no es superior a la alimentación a demanda. Esto es lo que decíamos con ella, ¿no? Darle el puré que tolere, si no vomita, no le duele, no nada. Sigo así, hasta 3 días puedo seguir así según los requerimientos del paciente. Y eso es lo que se recomienda frente a intolerancia luego del tercer día. Si no tolera el paciente, le pongo la sonda nasogástrica y que se alimente por ahí. Y acceso gástrico frente a yeyunar es lo que les dije. Eso es un resumen que les dejé ahí de la inteligencia artificial para que lo tengan. Y cuando detengo la nutrición vía oral o enteral, si el paciente distiende, si está taquicárdico, si tiene fiebre, si aumenta la retención gástrica, si vomita, si tiene dolor abdominal, en ese momento tengo que detener la vía oral o enteral o lo que sea y evaluar por qué está fallando mi terapia nutricional en este paciente. Creo que era eso. ¿Dudas? ¿No? Como un bombardeo de cosas, un tema re complejo y re largo, pero está bueno. No sé los del Zoom si tienen alguna duda.